Vamos a hablar de los corticoides en infecciones virales. Mi declaración de intereses es que he sido invitada a Congreso Nacional Extranjero, he recibido remuneración por charlas, participación en estudios clínicos de parte de los laboratorios AstraZeneca, Merck Sharp & Dohme y GlaxoSmithKline. Pero en la organización de esta jornada no hubo absoluta intervención de ninguno de los laboratorios ni tampoco en la presentación a continuación. Probablemente los médicos que tratan adultos se preguntarán por qué hablar de los corticoides, del uso de corticoides en pacientes cuando infecciones virales, cuando normalmente no se lo plantean, cuando la infección es única, pero aunque ustedes no lo crean, hay una revisión sistemática de hace del comienzos del 94, 2000, por ahí, 90, de los comienzos de los 90 o antes incluso, sobre tratamiento de corticoides inhalatorios en resfríos. Usaban el corticoide nasal para resfríos. Por supuesto, no encontraron ninguna ventaja con el uso de ellos. Pero se ha planteado pensando que en el resfrío, como en otras inflamaciones son de origen viral, podría tener algún efecto. En realidad, esta charla debería llamarse ¿por qué no tratar con corticoide a los pacientes cuya única morbilidad es la infección respiratoria viral? No estamos hablando de pacientes asmáticos, pacientes con EPOC, sino que solamente la única morbilidad es la infección respiratoria viral. Y eso es porque nosotros tenemos una enfermedad que ustedes probablemente todos han escuchado, pediatras y especialistas de adultos también, que es la bronquiolitis del lactante, que es muy diferente a lo que los de adultos llaman bronquiolitis, que es una enfermedad respiratoria aguda que afecta fundamentalmente al lactante, predominantemente viral, habitualmente es el virus respiratorio sincicial en un 80% y en el periodo epidémico llega a ser un 100%, y que se presenta como coriza, fiebre, tos, taquipnea, hiperinsuflación, retracción costal, crépitos y sibilancias. Y eso ocurre en forma epidémica todos los años, es variable, pero generalmente alrededor de mayo, junio comienza a aparecer el virus respiratorio sincicial y todos nos enteramos porque lo anuncian por la televisión. Así que es bastante fácil darse cuenta que estamos en epidemia. Lo que vamos a discutir ahora durante este rato es la evidencia clínica que tiene sobre el efecto de los esteroides en la infección por VRS, cuál es la respuesta inmune innata a los virus, la respuesta inflamatoria, cuál es la evidencia que existe una respuesta inflamatoria y por qué la inflamación por VRS no responde a los corticoides. Eso voy a tratar de hacer lo más resumido posible. Existen revisiones sistemáticas desde el año 2004. Esta que presento acá es una revisión del año 2007 en que escogieron 13 estudios randomizados, corticoides versus placebo, en 1.198 niños de 0 a 3 meses. Y la conclusión que llegaron después de hacer un análisis muy acucioso de este trabajo, que están en las referencias que le puse en el libro y que aparecen en la database de Cochrane, que no hubo diferencia en resultados en cuanto a los días de hospitalización, la frecuencia de la admisión, ni el puntaje clínico, tomando como puntaje clínico frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Por lo tanto, no hubo beneficios con el uso de corticoides. Una nueva revisión sistemática que fue hecha el año 2010 por otro grupo incluyó 17 estudios controlados randomizados con 2.596 niños menores de 24 meses. Y en esta ocasión compararon corticoides sistémicos o inhalatorios con placebo y llegaron a la misma conclusión anterior, que no hubo diferencia en la admisión al hospital ni en los días de estadía. Por lo tanto, no habría beneficios con el tratamiento con corticoides. ¿Qué pasa con los adultos? ¿Se da la infección por virus respiratorio sincicial? Sí. Y este es un trabajo que el doctor Avendaño realizó y que me dio algunos de los datos de él, me los mostró y me permitió mostrarlo y comunicarlo a ustedes, en que el virus respiratorio sincicial en adultos se presenta junto con la epidemia de los niños. Ellos estudiaron un grupo de 356 pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, de los cuales 330 estaban hospitalizados, 26 ambulatorios.
pudieron distinguir alrededor del 50%, pudieron estudiar el agente causal, en el otro 50% no fue posible, y encontraron que el 26% era debido a bacterias, fundamentalmente Streptococcus pneumoniae, el 22% a virus y en el 17% había infección mixta de bacterias, virus o 2 o 3 virus incluso. Pero lo importante es que el virus respiratorio sincicial, analizado por RT-PCR, estaba presente en 48 pacientes, pero sin embargo, como único agente, solo en 18. Sin embargo, al hacer el análisis de la gravedad clínica de los pacientes, ellos no guardaban relación con el agente etiológico. Fundamentalmente, la gravedad del paciente se daba por la morbilidad previa que tenía. Este estudio del grupo de la Ann Falsey en Rochester, en Nueva York, también estudió 58 adultos, 26 ambulatorios versus 32 hospitalizados, de los cuales el 91% de los hospitalizados tenía una patología cardiopulmonar, versus 31% de los pacientes ambulatorios. En ellos encontró que la carga viral, tanto los ambulatorios como los hospitalizados, era similar. Estamos hablando de carga viral del virus respiratorio sincicial. Sin embargo, aquellos pacientes que fueron ventilados, que tuvieron que entrar a ventilación mecánica, tenían una carga viral más alta que los no ventilados. Y la mortalidad fue mayor, por supuesto, en este grupo, un 56%. Por lo tanto, ellos dicen de que a lo mejor podría ser un indicador de gravedad del paciente la carga viral previa que tiene en aquellos pacientes que han sido hospitalizados. ¿Cuál es el efecto de los corticoides en pacientes adultos con virus respiratorio sincicial que obviamente tienen una morbilidad previa? Ellos estudiaron, acaba de aparecer en el CHEST el año 2011, el mismo grupo de Ann Falsey, 50 hospitalizados y 61 ambulatorios, analizaron fundamentalmente los hospitalizados, en los cuales un 66% recibió esteroide, y el resto no recibió esteroides, los compararon, de los cuales el promedio fue de 11 días, pero la cantidad de esteroides recibida fue muy variable. Algunos recibieron por 2 días y otros hasta por 17 días. La dosis usada fue relativamente alta, usaron alrededor de 40 a 60 dosis de metilprednisolona 4 veces al día los primeros 48 horas y después diariamente. Pero concluyeron que no hubo efecto adverso, ni siquiera se descompensaron los pacientes diabéticos que estaban incluidos, ni tuvieron ningún otro problema. No hubo diferencia en la duración de la hospitalización y el interés de ellos era ver cuál era el efecto que tenían los corticoides en la inmunidad de los pacientes. No encontraron diferencias en la producción de interleuquinas, no disminuían la producción de interleuquinas nasales ni séricas, entre ellas interleuquinas 6 y 8, y tampoco tenía ningún efecto en las subpoblaciones celulares, especialmente subpoblaciones de linfocitos T. Sin embargo, la carga viral se mantuvo igual entre los pacientes con corticoides y sin corticoides. El pic o carga viral nasal y de secreción fue prácticamente igual. Lo mismo que los días que estuvieron produciendo o liberando virus respiratorio sincicial. No hubo diferencia entre ambos grupos. Entonces la pregunta es, ¿por qué todavía estamos tratando con corticoides? Si aparentemente el corticoide no tiene ningún efecto, ni en el lactante, ni en los pacientes adultos, y especialmente en la bronquiolitis por virus respiratorio sincicial, que son habitualmente lactantes pequeños de 4 meses, 3 meses o algunos menores incluso. Porque todavía tenemos la guía clínica del año 2005. Yo recuerdo hace mucho tiempo a la doctora Ceruti predicando prácticamente en la palabra de no uso de corticoide en este grupo de niños, pero sin embargo salieron unas guías en las cuales colocan la bronquiolitis por virus respiratorio sincicial en el síndrome bronquial obstructivo del lactante, el episodio agudo. Es decir, hacen una mezcla de todos aquellos pacientes que se obstruyen, y a todos aquellos pacientes que se obstruyen y que no responden a broncodilatadores en las primeras horas les colocan corticoides.
lo cual a mi juicio es un error garrafal que ya estaríamos en hora de cambiarlo. Ellos dicen que se utiliza el término bronquiolitis para referirse al primer episodio de obstrucción bronquial del lactante, secundario infección viral, pero esta denominación no determina diferencia para su manejo ambulatorio, lo cual probablemente ahora estamos en condiciones de decir que es falso, porque si la producción de obstrucción bronquial es por virus respiratorio sincicial, no es necesario, mejor dicho, no debemos usar corticoides. Y la indicación de corticoides que ustedes ven es prednisona como dosis única si el paciente no responde y posteriormente seguir en la casa usándola por 5 días. Es decir, lo que nosotros hacemos, tratamiento de asma. Es decir, ellos están tratando la bronquiolitis, o sea, ellos digo yo en general, la indicación con estas normas del Ministerio de Salud que son del 2005, se indica tratar la bronquiolitis como si fuera un episodio de asma bronquial, lo cual es profundamente errado con los conocimientos actuales. Bueno, como mal de muchos, consuelo de tontos, pero sin embargo, en un editorial que salió en el Critical Care Medicine, escrito por Angela Bradney, dice, esteroides para el virus respiratorio sincicial, es tiempo ya de decir que no. Por lo tanto, todavía se está usando el corticoide, no solamente en Chile aparentemente, sino en todas partes. Y esto fue a raíz de este trabajo de un grupo que trabaja extraordinariamente bien en Ámsterdam, que es en el cual participa Bond, Kimpen, y estudiaron el uso el tratamiento con dexametasona en niños con ventilación mecánica para la infección causada por virus respiratorio sincicial. Ellos estudiaron en 12 unidades de cuidado intensivo de 4 países diferentes el uso de un grupo con dexametasona, 0,15 miligramos por kilo dosis 8 veces, usar cada 6 horas durante 2 días versus placebo. ¿Cuál era la intención ellos de estudiar la duración de la ventilación mecánica y los días que estaban en la unidad de cuidado intensivo que estaban usando oxígeno? Dividieron esto en 2 subgrupos, uno según las necesidades de oxígeno, uno con una PAFI mayor de 200 miligramos versus una PAFI menor de 200 miligramos de mercurio. En este grupo que necesitaba menos oxígeno, hubo 45 que fueron sometidos a dexametasona y 44 que usaron placebo. Y en el grupo con mayor requerimiento de oxígeno, hubo 28 que estaban sometidos a dexametasona y 28 a placebo. La conclusión fue que tuvieron que parar antes el estudio porque encontraron que no había ninguna diferencia. Ellos habían calculado un número a tratar de alrededor de 65 pacientes y no alcanzaron en cada grupo, y no alcanzaron a terminarlo porque no encontraron ninguna diferencia en los días de ventilación mecánica. Fíjense ustedes, 137 en los de Dex y 137 en placebo, versus aquellos que necesitaban más oxígeno, 171 con Dexa, 170 placebo, y los días de estadía en UCI fue exactamente igual. Por lo tanto, no hubo efecto ni benéfico ni deleterio con los corticoides. ¿Cuál es la respuesta inmune innata a los virus? La respuesta inmune innata es la primera que se monta frente a una sustancia que entra, digamos, al organismo, y en este caso los virus respiratorios entran a la vía aérea. En la vía aérea, en las células, nosotros tenemos mecanismos de reconocimiento, que son muchos, pero los que están actualmente, diría yo, un poco más estudiados son los receptores TOL, que es una familia de proteínas de membrana que sirven como mecanismos de reconocimiento para un montón de moléculas, pero que son todas derivadas de microbios y que van a estimular la respuesta inmune innata. La gracia de estos receptores es que no reconocen, por lo menos lo que se sabe hasta ahora, no reconocen moléculas propias del organismo. Por lo tanto, responden normalmente frente a agentes extraños. Y están presentes en numerosas células, en los macrófagos, en los neutrófilos, dendríticas, células de la mucosa epitelial y células endoteliales. Se estimulan por moléculas de las bacterias, como por ejemplo por los lipopolisacáridos, las bacterias gram negativas, de peptoglicanos de bacterias gram positivas, lipoproteínas bacterianas y proteína F del virus respiratorio sincicial, especialmente el TLR4. Ustedes ven aquí en este monito
que hicimos, que hay una, no sé dónde está el puntero, aquí está. Ustedes ven en este caso los receptores de membrana, hay el TL1, 2, 5 y 6, el TLR4, están en la membrana plasmática, pero hay también receptores intracelulares como el TLR3, 7 y 9, que están dentro de la célula. Estos receptores, al ser estimulados por diferentes vías, el TLR4 por vía del factor de transcripción NF-κB o también por la vía del IRF, van a aumentar la expresión de genes proinflamatorios, como son, y producir interleuquinas como la interleuquina 6, la 8, TNF, quimoquinas y otras. Y también aumentan las moléculas de adición, lo que van a llevar a una inflamación aguda del sitio donde el cual las moléculas se fueron activadas, en este caso las células epiteliales de la vía aérea. También aumenta la expresión de genes a través de otra vía y que tendrían una actividad antiviral porque la expresión de genes de interferón alfa y beta. Y esto es lo que se dice que en algunos pacientes asmáticos estaría alterada la expresión de estos de interferón. ¿Cuál es la respuesta inflamatoria que producen entonces estos genes? Los receptores TOL, especialmente el 4, que es el que vamos a hablar nosotros ahora porque está relacionado con la activación por el virus respiratorio sincicial y también por lipopolisacáridos, que están presentes en las células epiteliales, en las macrófagos, las células dendríticas, al ser activadas, como les decía, producen estas citoquinas proinflamatorias y que dan cuenta de muchos de los síntomas que nosotros tenemos. Por ejemplo, interleuquina 1 beta es un pirógeno, lo que llamábamos antes los pirógenos endógenos, que producen fiebre. También van a aumentar la producción de proteína C reactiva por el hígado, fibrinógeno, que si ustedes ven van a ser los causantes de la formación del rouleau y del aumento de la velocidad de cementación que tenemos en muchos de estos casos. Se produce un aumento de mucus, no está bien claro en cuál es la interleuquina, aparentemente la interleuquina 13 es la que sería la causante del aumento de mucus que tienen estos niños. Y también hay una producción de factores estimulantes de colonia que a través de la activación de la médula ósea produce entonces la salida de neutrófilos de la médula ósea a la sangre, que son en gran parte del daño epitelial, porque ustedes saben que los neutrófilos son verdaderas bombas que tienen una gran cantidad de producción de radicales tóxicos y de enzimas lisosomales que son capaces de destruir el tejido donde están. Y nos lleva entonces a la inflamación. Y esto explicaría entonces lo que vemos en las necropsis, por ejemplo, de los lactantes muertos por bronquiolitis, que afortunadamente son muy pocos, que hay un edema de la mucosa submucosa, infiltración celular en la vía aérea pequeña, necrosis del epitelio bronquiolar, la hiperproducción de mucus y los mecanismos de células que explican la hiperinflación que tienen estos pequeños. Parece que me fui para arriba de nuevo. Ahí sí. Ahora, si hay un proceso inflamatorio, la pregunta es, bueno, ¿por qué no tenemos los corticoides no tienen efecto? Teóricamente, una inflamación, nosotros pensamos que todas las inflamaciones actúan, pero como nos acaba de explicar Annelise, y la acción de los corticoides es tan variada, no en todas las inflamaciones actúan los corticoides. ¿Por qué no responden en este caso? Este es un trabajo que mandamos a la Revista Médica de Chile, que está afortunadamente aceptado, que lo hicimos con el equipo, que luego se los voy a mostrar, que es un aumento de interleuquinas proinflamatorias y cortisol plasmático en la bronquiolitis por virus respiratorio sincicial y su relación con la gravedad de la infección. Los criterios de inclusión fueron lactantes menores de 1 año, previamente sanos, recién nacidos de término, que no habían antes presentado patología de ningún tipo, que no tenían patología previa, y la exclusión fue haber recibido corticoides en las 72 horas antes. Estos son pacientes del Roberto del Río, el Hospital Roberto del Río, y desgraciadamente tengo que decir que el 50% tuvo que ser rechazado por haber recibido corticoides las 72 horas previas al ingreso. Es decir, se les coloca corticoides en el policlínico y en la posta. En este estudio entonces encontramos que las interleuquinas en el plasma, la interleuquina 6 y la interleuquina 8, estaban aumentadas. Ustedes ven una tremenda diferencia, eso sí,
con unas medianas bastante más altas según la gravedad del paciente. Los graves, los moderados y los controles. Lo mismo ocurre con la interleuquina 8, grave, moderada y controles. Ustedes ven lo máximo, el pic máximo fue en este grupo de pacientes con 40 picogramos por ml. Si lo comparamos entonces con el aspirado nasofaringio, está muy buena esta diapositiva, también encontramos que hay una relación, un aumento de la interleuquina 6, 8, y aquí aparece la interleuquina 1 beta, y también en relación a los graves, moderados y los controles. La interleuquina 10 y TNF encontramos que prácticamente no aumentan. Hay grupos que han descrito un aumento del TNF alfa, nosotros no lo encontramos. Pero ustedes ven la cantidad, decíamos que la interleuquina 6, el pic fue 40 picogramos por ml, aquí tenemos en los graves 326 picogramos, es decir, hay muchísima más cantidad de interleuquinas en el aspirado nasofaringio que en el plasma. Por lo tanto, en estos grupos nosotros que encontramos que hay un aumento de interleuquina 6, interleuquina 8 y de interleuquina 1 beta en el aspirado nasofaringio y un aumento de interleuquina 8 e interleuquina 6 en el plasma. ¿Qué significado tiene esto? La interleuquina 8 es una quimoquina que atrae neutrófilos. Por lo tanto, es muy importante que esté aumentada porque nos va a atraer, es un quimiotáctico para neutrófilos, nos va a atraer neutrófilos a la vía aérea. La interleuquina 6 estimula la producción de cortisol y en la interleuquina 1 beta dijimos que era un pirógeno. Y eso es lo que nosotros encontramos. Ya el año 94, el grupo de Berrat encontró que el 93% encontró un 93% de neutrófilos en la vía aérea alta y 76% de la vía aérea baja por células obtenidas por lavado broncoalveolar en pacientes con el virus respiratorio sincicial. Fue exactamente lo que nosotros encontramos en el aspirado nasofaringio, el 80% de las células era neutrófilo. Y como probablemente va a salir en el transcurso de la mañana, el neutrófilo es una célula que no responde a los corticoides. Es una célula que tiene una hiperexpresión de este receptor beta, que sería inactivo, como nos explicó Anneliese, para los corticoides. Por lo tanto, no se induce apoptosis, como sí el corticoide induce apoptosis en el eosinófilo. Y el plasma, además, el cortisol plasmático en estos niños está alto. Miren ustedes comparado con los controles. Este grupo controles, miren los grupos de los pacientes severos. Esto fue en el Pediatric que salió el año pasado, que pusimos estos resultados. Estos resultados nosotros los habíamos tenido desde antes. Nosotros sabíamos que el cortisol plasmático aumenta en los niños y está en relación con la gravedad de la infección. Entonces, si los niños tienen un cortisol plasmático alto, ¿por qué colocarle más corticoide? Es una cosa que uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué aumenta el cortisol plasmático? No sabemos, pero nosotros encontramos que la interleuquina 6, que está muy aumentado en el aspirado nasofaringio, hay una correlación con la cantidad de cortisol plasmático. Es probable que sea una de las causas por las cuales puede aumentar el cortisol en estos niños. Me estoy yendo. Ahí sí. ¿Qué relación tiene entonces el virus respiratorio sincicial con los receptores esteroidales y con la no acción, impedir la acción de los corticoides? Este es un trabajo ya antiguo de cultivo de células HEP y cultivo primario de epitelio bronquial humano que fueron infectadas con virus parainfluenza y con virus respiratorio sincicial, las cuales las dos producen, esta no es. Los dos estimulan la producción de interleuquina 8 y de un factor que atrae, o sea, un factor, el MIP1 alfa, que es atracción de macrófago. Cuando se les colocaba hidrocortisona, la hidrocortisona era capaz de atenuar el efecto que tenía el parainfluenza en estimular la producción de interleuquina, pero no era capaz de inhibir la acción del virus respiratorio sincicial en activar las interleuquinas. Por lo tanto, algo hay con el virus respiratorio sincicial de que impide, en ese caso, que
se produzca la inhibición propia de los corticoides. Este es otro trabajo bastante más reciente que salió en el Endocrinology el 2011 del grupo de la doctora Hinsey, en lo cual ellos estimularon la producción de interleuquina 6 e interleuquina 8 con interleuquina 1 beta y con virus respiratorio sincicial. Los cultivaron con ambos. Cuando se les colocaba corticoides, cuando la interleuquina 6 y 8 era inducida por interleuquina 1 beta y se le colocaba corticoides, se inhibía la producción de ambas interleuquinas. Ustedes ven aquí sin corticoides y estos con corticoides. En cambio, cuando estos estaban inducidos por virus respiratorio sincicial, no tenía efecto el corticoide en inhibir la producción de interleuquina 6 e interleuquina 8. Ellos, después de una serie de análisis, concluyen de... me estoy yendo para el otro lado. Aquí está. Ellos concluyen que el efecto no es a nivel de factores transcripcionales, sino que, como nos explicaba en el ICE, lo que hace el corticoide es reducir la unión del receptor de glucocorticoide al DNA, por lo tanto, inhibiendo de esa manera la función de los glucocorticoides. Esto fue un experimento en células in vitro, con células de cultivo, la BEAS, células A549 y células epiteliales de la vía aérea. En este trabajo, que fue publicado el año pasado en el Pediatrics, encontramos un aumento de la expresión de los receptores beta en niños con bronquiolitis por virus respiratorio sincicial. Es el mismo grupo que les decía antes, que tiene un aumento de las interleuquinas proinflamatorias, tanto en la vía aérea como en el plasma. Y estos niños, cuando mejor dicho, el grupo Anneliese y Julia Guerrero estudiaron la expresión de receptores esteroidales, encontramos que los receptores esteroidales alfa no estaban modificados en los diferentes grupos, grupo grave, grupo moderado, el grupo control. Estos grupos moderados, la gran mayoría eran ambulatorios, niños que estaban haciendo un VRS muy leve. En cambio, tenían un aumento de la expresión de receptores beta los lactantes que estaban haciendo una infección por virus respiratorio sincicial grave en comparación con los moderados y los controles. Cuando buscamos la relación alfa-beta, encontramos obviamente que la relación alfa-beta estaba más disminuida en los pacientes con con virus respiratorio que estaban haciendo una enfermedad grave, que comparado con los otros. Esto aparentemente era transitorio, porque estudiarlos en algunos al menos un mes, muchos de ellos fueron 2 meses o 3 meses después, encontramos que la expresión de la relación se había modificado y había aumentado hasta hacerse muy similar al normal. O sea, probablemente podría ser un efecto transitorio. La expresión del receptor beta, el aumento del receptor beta, tenía una relación con un score de severidad clínica o de gravedad clínica que nosotros hicimos, que fue tomado de un score clínico previo que había sido publicado por el grupo de la doctora Larrañaga, en que participa la doctora Palomino, en lo cual con algunas modificaciones, porque por ejemplo el grupo 1, ellos no estudiaron pacientes ambulatorios, nosotros estudiamos pacientes ambulatorios, este es el grupo 1, que son solo pacientes ambulatorios. Y la diferencia va increciendo en la medida que van necesitando, tienen más días de estadía y mayores necesidades de oxígeno en estos grupos. Aquí vean ustedes que es una escala logarítmica, por lo tanto los valores son bastante diferentes. Y como decíamos anteriormente, también se da este score con la cantidad de interleuquina 6 plasmática, que tiene relación con la gravedad de la infección. Podríamos terminar diciendo entonces, bueno, llegamos a una conclusión. ¿Por qué no debemos tratar con corticoides los pacientes con bronquiolitis por VRS? Primero, porque no se ha demostrado ningún efecto clínico. Ya hay 2 tremendas revisiones sistemáticas que concluyen
que no hay efecto del corticoide para el tratamiento de bronquiolitis. Hay una infiltración neutrofílica de la vía aérea. También sabemos, como les decía, que los neutrófilos no van a responder al efecto de los corticoides. Tienen ya un aumento de cortisol plasmático, entonces darles más. De hecho, estudiamos a algunos pacientes en los primeros casos que no sabíamos, después nos enteramos que el cortisol plasmático estaba elevadísimo, se había duplicado, triplicado en relación a este grupo, a aquellos que les habían dado corticoides, le habían colocado o dado en forma oral. Hay un efecto del BRS que está publicado ya en células in vitro, pero ya se conoce que es probablemente inhibiendo la unión al DNA, y nosotros además encontramos un aumento de expresión de los receptores beta. Por lo tanto, creo que a la fecha tenemos razones suficientes como para decir basta ya con usar corticoides orales y inhalables también en las bronquiolitis por virus respiratorio sincicial. Quiero agradecer a mis coinvestigadores, que sin ellos habría sido imposible realizar este trabajo. Doctores Pinto, Mamani, Cepeda, Anita María Escobar en los comienzos del Hospital Roberto del Río, la doctora Guasapud del Cruz Melo, las doctoras Yeque y Guerrero de Fisiología, Aldo Gallero de Virología, María Rosabono de la Facultad de Ciencia y una incorporación reciente que es la doctora Bosa y la doctora Rida del Hospital San Borja Arriarán. Esto fue financiado por proyectos Fondesit. Todavía estamos haciendo. Y quiero terminar con además de darle las gracias, con este cuadro de Pedro Lira, que yo lo encuentro muy lindo, que es el niño enfermo, porque yo diría que es un típico cuadro chileno con el gato metido a medio y con la madre y la abuela tratando de curar al niño. Creo que todavía estamos en ese tiempo. Solamente con mucho amor podemos tratar a estos lactantes, no con corticoides. Muchas gracias. ¿Perdón? La doctora...